En el tercer aniversario de bodas, la directora general de Hielo, mi esposa, me entregó un acuerdo de divorcio. Fírmalo, estos 500 millones son tu compensación, me dijo. Mi rostro permaneció tranquilo, pero por dentro saltaba de alegría. 500 millones. Por fin podré retirarme y ser un vago. Estos 3 años de esposo mantenido han sido como estar en una cárcel. Al fin soy libre. Para mi sorpresa, mi altiva esposa de repente tembló y sus hermosos ojos se llenaron de asombro. A partir de ese momento, su mirada hacia mí se volvió cada vez más extraña, e incluso rompió el acuerdo y se negó rotundamente a divorciarse. Capítulo 1. El acuerdo de divorcio. Fírmalo. La voz fría resonó en la enorme y vacía sala de estar de la mansión, con un tono que no admitía réplica. Levanté la vista y miré a la mujer sentada frente a mí, Sofía Suárez, mi legítima esposa, y también la famosa directora general de Hielo de Ciudad y, hoy era nuestro tercer aniversario de bodas. El regalo que me dio fue un acuerdo de divorcio. Durante estos 3 años, como tu esposo en la familia Suárez, aunque no has hecho grandes contribuciones, al menos te has comportado, dijo Sofía con una voz que no transmitía emoción alguna, como si hablara de un asunto que no le incumbía. Firma el acuerdo. Estos 500 millones en esta tarjeta son tu compensación. A partir de hoy, quedamos en paz. Deslizó los documentos y una tarjeta bancaria negra hacia mí. Miré el acuerdo y mi corazón se puso a latir con fuerza, sin poder controlarlo. Pero en mi rostro mantuve la expresión impasible, incluso ligeramente triste, que había ensayado durante 3 años. Hay que seguir con la actuación. Me había acostumbrado a ser el yerno que vive en casa de los suegros, soportando las miradas de desprecio. Mi suegra me trataba como a un sirviente, mi cuñado como a un cajero automático, e incluso el perro de la casa se atrevía a mostrarme los dientes. Y en cuanto a mi esposa nominal, aparte de hablarme para darme la paga el primer día de cada mes, el resto del tiempo éramos como 2 extraños. ¿Y qué creían que buscaba yo? Claro que era su dinero para poder vivir una vida tranquila y sin preocupaciones. Pero este encierro había durado demasiado. Por fin llegaba la oportunidad de liberarme. 500 millones. Vaya, 500 millones. Estoy forrado. Por fin dejaré de hacer el ridículo. Con ese dinero me compro una isla privada, y allí pasaré los días en bañador y chanclas, bebiendo Coca-Cola bien fría y viendo chicas en bikini. Ni los mismísimos dioses cambiarían esa vida. Sofía Suárez, querida esposa, eres mi ángel de la guarda. En cuanto tenga el dinero, te pondré un altar en casa y te quemaré incienso cada mañana, tarde y noche. Por dentro era un torbellino de alegría, pero exteriormente me limité a coger el bolígrafo en silencio, dispuesto a firmar. Cuanto antes firme, antes seré libre. Sin embargo, justo cuando la punta del bolígrafo estaba a punto de tocar el papel, Sofía, que estaba frente a mí, dio un fuerte respingo. Sus dedos, que sujetaban su pluma, se tensaron dejando ver los nudillos blancos. Sus ojos, normalmente impasibles como un pozo antiguo, se agitaron por primera vez como un mar en tormenta, mirándome fijamente con incredulidad. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso se arrepentía? No era posible. Ella quería que me fuera cuanto antes. Aunque con dudas, no detuve el movimiento de mi mano. «Espera», exclamó Sofía con la voz algo distorsionada. Levanté la cabeza y la miré con fingida confusión. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Acaso crees que me has compensado demasiado? La verdad es que no hacen falta 500 millones. No, por favor, abuelita. No puede faltar ni un solo euro de los 500 millones. Ese es mi capital inicial para retirarme. Si te arrepientes, me abrazaré a tus piernas y me pondré a llorar». El rostro de Sofía se volvió aún más extraño, enrojecía y palidecía alternativamente. Mientras me miraba, sus ojos reflejaban curiosidad, conmoción y una pizca de confusión que no supe identificar. «Tú», empezó a decir, pero se detuvo. «¿En qué estabas pensando ahora?», preguntó finalmente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Pensando? Pues en mi isla y en las chicas en bikini, claro, pero eso no podía decirlo. Esbocé una sonrisa amarga, con los ojos ligeramente enrojecidos. En nada, solo recordaba estos 3 años, momento a momento. Aunque tú quizás no lo recuerdes, yo aún recuerdo la primera vez que nos vimos, vestías un blanco, como un hada. Comencé a desplegar mi actuación digna de un premio Oscar, con toda la sinceridad y emotividad del mundo. ¡Ay, mi maldita actuación! Casi me la creo. Con tal de que se calme y me dé el dinero de una vez, no solo le diré que vestía de blanco, sino hasta que usaba pañales. Sofía soltó un pequeño resoplido, como si hubiera oído algo graciosísimo, pero se contuvo. Sus hombros se sacudieron ligeramente y su hermoso rostro se enrojeció por contener la risa. Algo iba mal, muy mal. La Sofía de hoy parecía otra persona diferente.
Respiró hondo, forzándose a recuperar la compostura y volvió a ser la directora general de Hielo, pero la agitación en sus ojos era imposible de ocultar por completo. Javier, dijo pausadamente, este acuerdo, lo firmaremos mañana. Dicho esto, como huyendo de la peste, cogió el documento y la tarjeta bancaria y subió rápidamente las escaleras hacia la segunda planta, dejándome solo en la sala de estar, desconcertado. ¿Firmarlo mañana? ¿Por qué? Cuanto antes se haga, mejor, abuelita. Mis 500 millones. Mi isla. Mis bikinis. Digo, mi felicidad. Me dejé caer en el sofá gimiendo. Mientras, en la puerta del dormitorio de arriba, Sofía se recostó contra la puerta, se llevó la mano al pecho y jadeó. Al fin había confirmado una cosa. Parecía que podía escuchar los pensamientos de su inútil esposo, y lo que pensaba era completamente, absolutamente diferente de lo que mostraba. Capítulo 2. El otro lado del esposo inútil. A la mañana siguiente bajé con 2 ojeras. No había dormido bien en toda la noche, dando vueltas pensando en mis 500 millones. Temía que esa mujer, Sofía, se despertara y convirtiera los 500 millones en 500.000, y entonces estaría perdido. En la mesa, Sofía ya estaba sentada, bebiendo tranquilamente un vaso de leche. Al verme, sus ojos se desviaron con evidente timidez. Buenos días, la saludé, preparándome para sentarme. Alto. Una voz aguda llegó de la cocina. Mi suegra, Leticia, entró con una olla de gachas y me fulminó con la mirada. ¿Quién te ha dado permiso para sentarte a la mesa? ¿Has fregado ya el suelo? ¿Has alimentado al perro del jardín? ¿Has llevado la ropa de Sofía a la tintorería? No haces nada en todo el día, solo comer. ¿Acaso criamos un cerdo en esta familia? Apreté los puños y los solté. Paciencia. Por 500 millones, aguanto. Esta vieja bruja. En cuanto tenga el dinero, lo primero que haré será romperle todos los cristales de casa. ¿Y todavía me comparas con un cerdo? ¿Has visto algún cerdo que valga 500 millones? Ni un cerdo de oro vale tanto. Mientras maldecía en mi interior, mi rostro esbozó una sonrisa servil. Sí, mamá, voy ahora mismo. Justo cuando me disponía a girarme, oí un pequeño resoplido. Me di la vuelta de repente y vi a Sofía tapándose la boca con fuerza, los hombros temblorosos, su bello rostro enrojecido, mirándome con una mezcla de diversión y compasión. Me quedé de piedra. ¿Se reía? ¿Le parecía gracioso que mi suegra me insultara? ¿Acaso esta mujer tiene el corazón de piedra? Sofía, ¿de qué te ríes? También Leticia notó la extrañeza de su hija y la reprendió con enfado. Todo es porque te casaste con este inútil, que no me deja levantar la cabeza delante de mis amigas. Carraspeó para aclarar su voz y recuperó la expresión fría. Mamá, no digas más. Vamos a comer. Acto seguido, cogió un cuenco vacío, lo llenó de gachas y lo puso delante de mí. Siéntate y come. Esta vez no solo yo, sino también Leticia, se quedó atónita. ¿Acaso habían salido los Reyes Magos por enero? En 3 años, Sofía no solo no me había servido nunca las gachas, sino que ni siquiera me había dirigido la mirada. Leticia quiso decir algo, pero al ver la fría mirada de su hija, se calló. Me senté, halagado y confundido, y cogí el cuenco. Miel sobre hojuelas. Esta mujer seguro que trama algo. ¿Acaso quiere compensar 1.000.000 de euros con un cuenco de gachas? No, ni hablar. Un cuenco de gachas cuesta como mucho 1 euro. 500 millones menos 1 euro son 499.999.999. Ni un céntimo menos. Sofía, que estaba al otro lado de la mesa, volvió a temblar mientras sostenía su vaso de leche. Bebió rápido, dejó el vaso y dijo, estoy llena. Me voy a la oficina. Espera, hermana. En la puerta apareció un joven con la ropa de la última moda y el pelo teñido de colores estridentes, como un loro. Era mi cuñado, el hermano de Sofía, Hugo. Hermana, me faltan 500.000 para mi proyecto. ¿Me los puedes dar?, dijo Hugo con una sonrisa pícara. Sofía frunció el ceño. ¿No te di 1.000.000 el mes pasado? Ay, eso no es nada, hermana. Por favor, ayúdame, suplicó Hugo. ¿Proyecto? ¿Qué proyecto ni proyecto? Ese grupito de amigos suyos y su equipo de videojuegos. El 1.000.000 del mes pasado, 300.000 en un coche deportivo, 200.000 en una streame, y los otros 500.000 tirados en clubes nocturnos. Este derrochador va a arruinar a la familia Suárez. Pero bueno, no es mi problema, ya que me voy a ir. Mientras tomaba las gachas, analizaba con precisión en mi interior. El cuerpo de Sofía se tensó de repente, y su mirada hacia Hugo se volvió penetrante. Hugo, dime la verdad, ¿en qué te gastaste ese 1.000.000? Los ojos de Hugo reflejaron el pánico y tartamudeó. Lo invertí todo en el proyecto, hermana. Tienes que creerme. ¿Así? Sofía soltó una fría carcajada.
¿Lo invertiste en un coche deportivo o en una stream? El rostro de Hugo palideció por completo, como si hubiera visto a un fantasma, y miró a su hermana con asombro. Hermana, ¿cómo lo sabes? Sofía no le respondió, sino que dirigió su mirada hacia mí. Esa mirada parecía decir, ¿y tú cómo lo sabes? Me sentí incómodo bajo su mirada y me apresuré a seguir comiendo las gachas. ¿Por qué me miras a mí? No tengo oídos de conejo ni vista de lince, solo lo he deducido. La pinta de este derrochador la adivina cualquiera. Sofía retiró lentamente la mirada, con una expresión extremadamente compleja. Respiró hondo y le dijo fríamente a Hugo, a partir de hoy, la empresa no te dará ni un céntimo más. Y eso del proyecto, disuélvelo ya. Dicho esto, cogió su bolso y, sin mirarnos, salió con el taconeo de sus zapatos, dejando a un petrificado Hugo y a mí, con una cara de completa estupidez. Capítulo 3. ¿Este inútil, es un monstruo? Sofía estuvo inquieta todo el día. Sentada en su despacho de directora general, no podía concentrarse en ningún documento. Tenía la cabeza llena de los pensamientos de ese tal Javier. Vieja bruja, derrochador, 500 millones, isla, bikinis. Esas frases se repetían en su cerebro como un hechizo. Resulta que aquel hombre, que cada día se mostraba servil y humilde hasta el extremo delante de ella, en realidad era un payaso. Sobre todo, su certero análisis del destino del dinero de Hugo. Era increíble. Un inútil que se pasa el día en casa, ¿cómo podía saberlo con tanto detalle? Toc, toc, toc. Su secretaria llamó a la puerta y entró con el rostro demudado. Directora Sofía, tenemos un problema. Los datos clave de la propuesta para la licitación del terreno al sur de la ciudad han sido filtrados. Nuestro competidor, el Grupo Teodoro, ya tiene conocimiento de nuestro precio tope. ¿Qué? Sofía se puso en pie de un salto, pálida. El proyecto del sur era el más importante para la empresa ese año. Si fracasaba, la cadena de liquidez de la compañía se vería gravemente afectada. Investíguelo ahora mismo. Quiero saber quién es el topo, ordenó con voz severa. Es, el subdirector Mario, respondió la secretaria con la voz temblorosa. Mario, su primo, y también alguien que siempre había estado en su contra en la empresa. ¿Dónde está ahora? Ya ha llevado la propuesta al Grupo Teodoro. Sofía temblaba de rabia, golpeó la mesa con el puño. Convocó una reunión de emergencia con todos los altos cargos. Toda la tarde, el Grupo Suárez estuvo sumido en una nube de pesadumbre. Con la propuesta filtrada y el precio tope en manos del rival, el proyecto estaba prácticamente sentenciado a muerte. A menos que pudieran presentar una propuesta completamente nueva y muy superior en una sola noche. Pero eso parecía imposible. Esa noche, Sofía regresó a casa con el cuerpo agotado. En la sala de estar, Javier estaba sentado cómodamente, con una pierna cruzada sobre la otra, mordiendo una manzana mientras jugaba al solitario en el móvil. Victoria, ja, 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 he ganado otra vez. Al ver esa imagen, Sofía sintió que la ira le subía por la garganta. La empresa estaba a punto de hundirse y él estaba ahí, tan tranquilo, jugando a las cartas. Inútil, vaya un inútil. Javier, no pudo evitar gritar. Yo me sobresalté y el móvil casi se me cae. ¿Qué pasa? La miré, y su rostro estaba más serio que una tormenta. Sentí un poco de miedo. Vaya, ¿se ha tomado esta mujer un explosivo? Tiene la cara más negra que el tizón. ¿Quién la habrá enfadado? ¿Será su primo Mario? Ah, cierto. Hoy era el día clave de la licitación del proyecto del sur. Con esa cara, seguro que algo ha ido mal. Déjame adivinar. ¿Le han filtrado la propuesta? ¿O se le ha roto la cadena de liquidez? Ese Mario es un traidor. Ya decía yo que no era de fiar. Hace 3 años se lo advertí al abuelo, que era un ambicioso y que no le diera poder. Pero el abuelo no me hizo caso. Sofía escuchaba los pensamientos que brotaban en su mente y se quedó completamente paralizada. ¿Cómo podía saberlo otra vez? Además, ¿se lo dijo al abuelo? ¿Hace 3 años? El abuelo ya estaba enfermo y retirado del mundo. ¿Cuántos secretos más escondía este hombre? Una sensación de puro absurdo invadió su corazón. Sofía miró a aquel hombre, despreocupado, con cara de inocente, y por primera vez sintió que no podía comprenderlo en absoluto. Como impulsada por algo sobrenatural, se acercó a él y se sentó a su lado. Le contó brevemente lo que había pasado en la empresa ese día. Ni ella misma sabía por qué le contaba todo aquello. Quizás solo quería ver qué ocurrencias tan estrambóticas se le ocurrían a ese inútil esposo. Después de escucharla, puse cara de circunstancias y fruncí el ceño. ¿Tan grave es? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Pues nada. Ese tal Teodoro, dueño del grupo Hongyuan, no es el mismo que en el extranjero. Cuando lo dejé en la ruina, llegó a arrodillarse delante de mí y llamarme abuelo. Pero bueno, ¿y a mí qué?
ya que nos vamos a divorciar, si su empresa quiebra, igual hasta me da más indemnización. Pero, si la empresa quiebra, ¿y mis 500 millones? ¿Qué va a hacer? Eso no puede ser, no puede ser. De repente, me levanté del sofá como impulsado por un resorte. No puede ser, Sofía. Tu empresa no puede quebrar, dije con vehemencia, cogiendo su mano con cara de preocupación. Sofía se sobresaltó con mi repentino movimiento, pero lo que más la sorprendió fue la avalancha de información en su mente. Que Teodoro se arrodilló delante de él y le llamó abuelo. ¿Quién demonios era ese tal Javier? ¿No era un pobre muchacho de orfanato, sin un duro? ¿Y tú qué piensas hacer?, preguntó Sofía con voz ronca. Yo, me quedé en blanco. ¿Qué podía hacer yo? No podía decirle que con una sola llamada podía hacer que Teodoro se pusiera de rodillas. Ya sé, diré que voy a hacer una llamada, usaré mi vieja identidad del Señor de la Muerte para enviarle un mensaje a Teodoro y asustarlo bien. Perfecto, es infalible. Sofía, no te preocupes. Conozco a un amigo muy influyente. Le pediré que hable con ese tal Teodoro. Dicho esto, cogí el móvil y salí corriendo a la terraza. Sofía miró mi espalda con una expresión increíblemente compleja. ¿Un amigo influyente? ¿Hablar con él? Observó a aquel hombre, que en la terraza fingía hacer una llamada mientras, en realidad, sus dedos escribían rápidamente un mensaje de texto. De repente, sintió que en 3 años nunca había conocido realmente a su marido. ¿Este inútil era un monstruo? Capítulo 4. El miedo de Teodoro. En la última planta del grupo Teodoro, en el despacho del director general, Teodoro estaba sentado cómodamente, con un puro en la mano, mirando con satisfacción a Mario, arrodillado ante él. Subdirector Mario, lo has hecho bien, dijo Teodoro soltando una anilla de humo. Cuando me haga con el grupo Suárez, tendrás tu recompensa. Gracias, jefe Teodoro. Gracias, jefe Teodoro, dijo Mario con una sonrisa servil, inclinando la cabeza. Esa niñata de Sofía ya debería haber dejado el puesto. Y además, tiene a un marido inútil en casa, es el hazmerreír de ciudad y... ¿Marido inútil? Teodoro se interesó. Sí, se llama Javier. Un huérfano que entró como yerno hace 3 años, se pasa el día en casa sin hacer nada, es un mantenido. ¿Javier? Teodoro repitió el nombre, frunciendo ligeramente el ceño. Le sonaba de algo, pero enseguida se relajó. Un inútil mantenido, ¿qué peligro podía tener? En ese momento, su teléfono privado vibró de repente. Ese número solo lo conocían unas pocas personas. Lo cogió. Era un mensaje de un número desconocido. El mensaje era muy sencillo, solo 3 palabras. ¿Quién soy? Y debajo, una imagen. Era la foto de un anillo, negro, con una terrible cabeza de dragón dorada tallada. Al ver ese anillo, Teodoro dio un respingo como si le hubiera caído un rayo. Saltó de su sillón de director. El puro se le cayó sobre la alfombra de lujo, quemándola, pero él ni se dio cuenta. Su rostro palideció como el papel, el sudor frío le empapaba la frente, y su cuerpo empezó a temblar sin control. El anillo del rey dragón. Él es. La figura de aquel hombre, la pesadilla que había dominado su vida durante 10 años, apareció de nuevo en su mente. Hace años, en el extranjero, aquel hombre había destruido su imperio comercial en solo 3 días, como un huracán. Habló con todos sus contactos, usó todas sus fuerzas, pero no pudo ni siquiera tocar un pelo de aquel hombre. Finalmente, como un perro, se arrodilló ante él, suplicó clemencia, y así le perdonó la vida. Ese hombre, cuyo nombre en clave era el Señor de la Muerte, llevaba ese anillo único. ¿Cómo? ¿Cómo ha aparecido en Ciudad y cómo se ha enterado de esto? Teodoro sintió que el corazón iba a pararse de dejar de latir. Jefe Teodoro, ¿qué le pasa? Mario se asustó al ver su reacción. Teodoro no le hizo caso. Con manos temblorosas, escribió rápidamente un mensaje de respuesta. ¿Es usted el señor Javier? No se atrevió a escribir su nombre en clave, solo usó el tratamiento más respetuoso. En la terraza, vi la respuesta en mi teléfono y sonreí ligeramente. Menos mal que eres listo. Escribí 2 palabras lentamente. El sur. El teléfono de Teodoro volvió a vibrar. Al ver esas 2 palabras, su última pizca de esperanza se desvaneció. Se derrumbó en el suelo, con las piernas temblorosas, pálido como un muerto. Había terminado. Todo había terminado. Sin saberlo, había tocado el negocio de aquel señor. Ese señor se apellida Javier. Y el inútil marido de Sofía también se llama Javier. De repente, Teodoro lo entendió todo. Nada de inútil, nada de mantenido. Eso era un dragón en aguas poco profundas. Un dios viviente entre los mortales. Jefe Teodoro, ¿qué le pasa? No me asuste, por favor, suplicó Mario, cada vez más nervioso. Fuera. Teodoro levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre,
como una bestia enloquecida, y le dio una patada a Mario en el estómago. Ahora mismo, lleva la propuesta del Grupo Suárez de vuelta tal cual, y mañana, el Grupo Teodoro se retira de la licitación del terreno del sur. A partir de hoy, que nadie toque ni un pelo del Grupo Suárez, o haré desaparecer a toda su familia de Ciudad y... La voz de Teodoro, ronca y frenética, estaba llena de un miedo infinito. Mario rodó 2 veces por el suelo, se agarró el estómago y miró a Teodoro, que parecía poseído por un demonio, sin entender nada. No entendía. No podía entender por qué un solo mensaje de texto había convertido a aquel poderoso magnate en un cobarde tembloroso. Guardé el teléfono y volví tranquilamente a la sala de estar. Sofía se levantó de inmediato y me miró con preocupación. ¿Qué tal? ¿Qué ha dicho tu amigo? Bostecé y me dejé caer perezosamente en el sofá. Arreglado. Pequeño, ¿crees que puedes conmigo? Seguro que ahora mismo se está haciendo pis encima de los pantalones del miedo. ¡Ay, qué cansancio! Resolver esto con un tipo tan pequeño ni siquiera me ha servido para calentar. Mi isla y mis bikinis me llaman. Sofía, cariño, mañana tenemos que firmar el divorcio sí o sí. Mis 500 millones. Sofía escuchaba en su mente esa voz tan satisfecha y llena de expectación, y miraba a aquel hombre que ponía cara de he hecho lo que he podido. El mundo le parecía de repente tan irreal. ¿Arreglado? ¿Con una simple llamada? No podía creerlo. Pero en ese momento, su teléfono sonó. Era su secretaria. Directora Sofía, una noticia increíble. La voz de la secretaria estaba tan emocionada que parecía que iba a romperse. Teodoro, del Grupo Teodoro, acaba de traer personalmente al traidor de Mario esposado a la puerta de nuestra empresa, y ha dicho que se retira del proyecto del sur y que nunca se enfrentará al Grupo Suárez. La mente de Sofía se quedó en blanco. Con el teléfono en la mano, se quedó allí de pie, mirando fijamente, y luego, lentamente, giró la cabeza hacia ese hombre que ya se había tumbado en el sofá, con los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Capítulo 5. La provocación en la subasta. Al día siguiente, en la reunión de la licitación del proyecto del sur, el Grupo Suárez ganó el terreno con una ventaja absoluta, sin ningún tipo de duda. Todo el mundo empresarial de Ciudad y se estremeció. Nadie podía entender por qué el Grupo Teodoro, que parecía tenerlo todo atado, se había retirado en el último momento como si hubiera visto un fantasma. Terminada la reunión, Sofía no volvió a la oficina, sino que fue directamente a casa. Solo quería aclarar una cosa. ¿Quién era Javier? Sin embargo, se sintió decepcionada. Javier seguía siendo el mismo vago de siempre, leyendo una revista con gran interés. Era una revista de viajes. En la página que miraba, aparecía una isla privada en Maldivas. Esta está bien, es privada y la playa es grande, suficiente para dar una fiesta, cuesta 300 millones. Bueno, con 500 millones, gasto 300 en una isla y me quedan 200 para tirarme el resto de mi vida. Sofía se quedó callada, respiró hondo, conteniendo las ganas de arrancarle la revista de las manos. Javier, sí, levanté la cabeza con cara de no enterarme. Esta noche hay una subasta benéfica. Tienes que venir conmigo, dijo Sofía, casi sacando las palabras de entre dientes. Ah, ¿una subasta? Eso es para gente rica. ¿Qué voy a hacer yo, un pobre? ¿Para qué quede mal contigo? Me niego rotundamente. Voy, tengo que ir. En esos sitios siempre hay cosas buenas. Igual encuentro una ganga y la revendo. Así engordo un poco mi hucha. Mi mujer me lleva a conocer mundo. ¡Qué ilusión! A Sofía le saltó una vena en la sien. Te he dicho que vengas y vienes. No des tantas vueltas, dijo fríamente, y se giró para irse. Temía que si se quedaba un segundo más, acabaría matando a ese hombre tan contradictorio. Por la noche, en el Centro de Exposiciones Internacionales de Ciudad y, cuando entré en el brazo de la deslumbrante Sofía, vestido con un traje alquilado, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Bueno, todas las miradas se volvían hacia Sofía. En cuanto a mí, directamente me tomaron por el chofer o el guardaespaldas. Vaya, si es la directora general Sofía. ¿Por qué has traído a un sirviente a una ocasión tan importante? Sonó una voz sarcástica. Me giré y vi a un conocido. Mario. Estaba al lado de un joven de aspecto frívolo. Aunque aún llevaba marcas de la paliza, su actitud arrogante no había disminuido ni un ápice. Mario, ¿aún tienes la cara de venir por aquí? Al verlo, la mirada de Sofía se volvió gélida. ¿Y por qué no iba a tenerla? Mario soltó una fría carcajada, señalando al joven que tenía a su lado. Les presento a Carlos, de la familia Riquelme. Ahora soy su asistente. ¿Carlos Riquelme? Eché un vistazo a ese tipo. Se le notaba a la legua que era un tonto de capirote, estropeado por el alcohol y las mujeres. ¿La familia Riquelme?
¿Esos que se hicieron ricos vendiendo imitaciones cutres? Este Mario es increíble. Sale de un pozo y cae en otro. Pero esto de Carlos Riquelme me recuerda que su padre, en Las Vegas, todavía me debe 80 millones de la deuda del póker. El cuerpo de Sofía tembló ligeramente y su mirada hacia Carlos se llenó de compasión. Carlos, que no se había dado cuenta de nada, miraba a Sofía con descaro, con una mirada llena de codicia. Directora General Sofía, es un placer conocerla. Ese marido inútil que tiene no la merece. ¿Por qué no lo deja y se viene conmigo? Carlos mostró una sonrisa llena de dientes amarillentos. Carlos, tenga un poco de respeto, dijo Sofía con el rostro desencajado. ¿Respeto? Carlos se rió como si hubiera oído el mejor chiste del mundo. En Ciudad y, yo, Carlos Riquelme, no tengo que pedirle respeto a nadie. Una directora general de una empresa casi en bancarrota y un inútil mantenido. Señaló a Javier con arrogancia. Escúchame, muchacho, te doy 1 millón. Sal de aquí ahora mismo y déjame a tu mujer. Las miradas de todos los asistentes se concentraron en nosotros, llenas de regodeo. Antes de que pudiera abrir la boca, Sofía ya temblaba de rabia y levantó la mano para abofetearlo. La agarré del brazo a tiempo. No te precipites, cariño. Golpear es ilegal. Además, pegar a un imbécil así te mancharía las manos. La mejor manera de tratar a alguien así es arruinarlo y hacer que se ponga de rodillas. Puse a Sofía a mis espaldas y sonreía a Carlos. ¿1 millón? Muy poco. Carlos se quedó desconcertado un momento y luego soltó una gran carcajada. ¿Acaso quieres más? Para un inútil como tú, 1 millón ya es demasiado. Dime, ¿cuánto quieres? Levanté un dedo. ¿1.000 millones? Carlos soltó un bufido. Y encima tienes la cara de pedir eso. Negué con la cabeza. No son 1.000 millones. Lo miré, con una sonrisa radiante. Lo que digo es que tu padre me debe 80 millones. Que los devuelva primero. Y los 20 millones restantes, te los perdono, que sean 1.000 millones. Capítulo 6. Esto es un monstruo. Mis palabras cayeron en la sala de la subasta y todo quedó en un silencio sepulcral. Todos miraban a Javier como si estuviera loco. Carlos se quedó atónito 3 segundos, y luego estalló en una carcajada estruendosa. Ja, 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 ja. ¿Has oído eso, Mario? Este inútil dice que mi padre le debe 80 millones. Ja, ja, ja. Es el mejor chiste que he oído en todo el año. Mario también se rió con una risa servil. Carlos, este tío está loco de remate, segaramente. Los demás asistentes negaron con la cabeza, mirando a Javier con desprecio y sorna. ¿Quién es este? ¿El yerno de la familia Suárez? ¿Es tonto? Se atreve a hablar así a Carlos. No quiere volver a poner un pie en Ciudad y, pobre Sofía, con el marido que le ha tocado. Sofía había palidecido. Tiró con fuerza de mi brazo para sacarme de allí. No me tires, cariño, que lo bueno empieza ahora. Este hijo tonto no sabe que su padre habrá recibido ya mi mensaje y estará viniendo para acá. 80 millones, ni uno menos. Justo lo que necesito para amueblar mi isla. Sofía se detuvo. Miró a aquel hombre, de expresión tranquila, incluso con una pizca de expectación, y escuchó sus pensamientos llenos de confianza. De repente, su corazón se calmó. Decidió confiar en él. Carlos, será mejor que llames a tu padre y se lo preguntes, dijo Sofía con voz fría. ¿Llamar a mi padre? Carlos se rió con más ganas. ¿Por un inútil como este? ¿Acaso se lo merece? Ring, ring. Como si fuera una señal, el teléfono de Carlos sonó. Miró la pantalla y la sonrisa se le congeló en la cara. Papá. Al otro lado de la línea, se oyó la voz furiosa de un hombre. Desgraciado, ¿dónde estás? ¿Acaso has ofendido al señor Javier? Carlos estaba desconcertado. Señor Javier, ¿qué señor Javier? ¿Qué señor Javier va a hacer? El señor Javier de la familia Suárez. Desgraciado, te dije que le debo 80 millones al señor Javier. ¿Acaso has vuelto a meterte con él? Te digo una cosa, si ofendes al señor Javier, te rompo las piernas. El rostro de Carlos pasó de la arrogancia al desconcierto, luego al miedo y finalmente palideció por completo. Con el teléfono en la mano, su cuerpo empezó a temblar sin control. Levantó la cabeza con incredulidad hacia el hombre al que siempre había considerado un inútil. Javier le dirigió una sonrisa amable. ¿Carlos, ahora me crees? Carlos cayó de rodillas, con las piernas temblorosas. El teléfono se le cayó al suelo. Señor Javier, lo siento, no sabía con quién estaba hablando. He sido un desgraciado. Por favor, perdóneme. Mientras hablaba, se abofeteaba sin parar, produciendo un chasquido seco y constante. Mario, que estaba a su lado, se había quedado completamente petrificado, sin una gota de sangre en el rostro. Los demás asistentes, boquiabiertos, se les caía la baba. ¿Qué estaba pasando? Con una simple llamada, ¿el poderoso joven de la familia Riquelme se había puesto de rodillas?
¿Quién demonios era ese yerno de la familia Suárez? Todas las miradas se concentraron en Javier, llenas de conmoción, respeto y miedo. Yo, sin embargo, me limité a echar un vistazo a Carlos, arrodillado en el suelo. Qué aburrido, se ha rendido muy rápido. Creía que podría divertirme un poco más. Cogí de la mano a Sofía, que seguía en estado de shock, y busqué un sitio para sentarme, como si no hubiera pasado nada. Sofía se sentó a mi lado, como un autómata, con la cabeza hecha un lío. Miró al hombre que tenía a su lado, que hojeaba el catálogo de la subasta con interés, y su perfil, iluminado por la luz, parecía irreal. ¿Inútil? ¿Pobre? No. Esto era un monstruo con piel de hombre. Capítulo 7. 1 € por el sello del mandato celestial. La subasta comenzó. El presentador presentaba las piezas con gran entusiasmo y los ricos de la sala pujaban sin parar. Yo miraba sin interés. ¡Qué porquería! ¿Una falsificación de la Virgen de Guadalupe por 5 millones? Ese jarrón de la dinastía Qin, recién salido de un horno de porcelana la semana pasada, y dicen que es de la época del emperador Qianlong, me toman por tonto. Esta gente rica tiene más dinero que cerebro. Sofía, sentada a mi lado, escuchaba sus pensamientos y no pudo evitar esbozar una sonrisa. Era una sensación extraña. Parecía que el mundo entero representaba una comedia, y solo ella y Javier eran dos espectadores conscientes. La siguiente pieza es una antigua jade procedente de las regiones occidentales. Su forma es extraña y su datación es incierta. El precio de salida es de 1 €. El presentador terminó de hablar y todos se rieron. Una piedra cutre. ¿Y la sacan a subasta? Yo estaba medio dormido, pero en cuanto vi aquel antiguo jade, se me abrieron los ojos de par en par. Era una piedra del tamaño de la palma de la mano, completamente negra, sin ningún atractivo, incluso cubierta de tierra. Pero a mis ojos, aquello brillaba más que un diamante. Vaya, vaya, no es una piedra cualquiera, es el sello del mandato celestial. Cuando Insi Huang unificó China, encargó a su primer ministro que lo tallara con jade de Es. Lleva grabado: recibir el mandato del cielo es prosperar y durar para siempre. Es el tesoro nacional. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y lo venden como una piedra? Estoy forrado. De verdad que estoy forrado. Esto no me da para comprar una isla, me da para comprar un país entero. Mi interior rugía y mi respiración se agitaba. Sofía sintió mi emoción y siguió mi mirada. ¿Esa piedra negra y sucia? ¿Eso era lo que él quería? Aunque no entendía de antigüedades, se daba cuenta de que aquello no tenía nada que ver con la palabra tesoro. 1 €, primera puja. ¿Alguien puja?, preguntó el presentador de forma rutinaria, preparándose para declarar la pieza desierta. Yo pujo. Una voz tranquila sonó. Levanté la paleta. ¡Puff! Alguien soltó una carcajada y enseguida toda la sala se llenó de risas. Ja, 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 ja. Este tonto, ¿gasta 1 € en una piedra? ¿Acaso cree que va a encontrar un tesoro? El yerno de la familia Suárez es un personaje. No tiene 2 dedos de frente. Hasta el presentador, con una sonrisa forzada, me miraba como si fuera un idiota. Solo Sofía, que escuchaba sus pensamientos, a punto de estallar de emoción, levantó también su paleta. Yo pujo, 10 €, dijo su voz fría. Yo me quedé de piedra. Me giré hacia ella con cara de total desconcierto. ¿Qué haces, cariño? ¿Por qué compites conmigo? Este es mi sello, el sello del mandato celestial. Mío, no te entrometas. Sofía, al escuchar sus pensamientos, casi se ríe. Puso cara seria y me miró desafiante. Yo pujo, 11 €, dije apretando los dientes. 100 €, dijo Sofía con calma. 101 €. 10.000 €. 10.001. De repente reaccioné y casi pegué un salto. Vaya, cariño, ¿estás loca? ¿Gastas 10.000 € en esta piedra? ¿Acaso te sobra el dinero? Bueno, da igual, lo compras tú. Al fin y al cabo, lo tuyo es mío, y lo mío es mío. Al oír la última frase, Sofía sonrió con satisfacción. Finalmente, en medio de las miradas de todos, que nos tomaban por locos, Sofía compró aquella piedra negra y sucia por 10.000 €. Terminada la subasta, un señor mayor con gafas de pasta y aspecto elegante se acercó rápidamente a nosotros. Señorita Sofía, señor Javier, ¿podemos hablar un momento? Lo conocía. Era Ricardo, el famoso experto en antigüedades de Ciudad y... Ah, aquí está el que entiende. Seguro que ha visto que esto no es una piedra cualquiera. ¿Quiere comprarla? Lo siento, pero esta piedra me la ha comprado mi mujer. Sofía me llevó de la mano y seguí a Ricardo a una sala privada en la parte trasera. Señor Javier, la mirada de Ricardo ardía al observar la piedra que Sofía sostenía en sus manos. ¿Cómo supo usted el origen de este sello? Utilizó directamente la palabra sello. El corazón de Sofía dio un vuelco. Miró con incredulidad la piedra que sostenía.
¿Eso de verdad era un tesoro? ¿Qué sé yo? Maestro Ricardo, ¿acaso se ha equivocado? Esto es una simple piedra, fingí no entender. No, no me equivoco, no puede ser. Ricardo se frotaba las manos emocionado. Lo que cubre esta piedra es un barro volcánico especial que aísla cualquier tipo de detección, pero su contorno, su textura, si no me equivoco, esto es el sello del mandato celestial, perdido hace casi 1000 años. La cabeza de Sofía estalló. ¿El sello del mandato celestial? ¿Por 10.000 euros? Miró a Javier, atontada, y él, con cara de sorpresa, miraba la piedra. Cariño, te has hecho de oro. J.E. Si mi mujer se hace de oro, yo también. Mi isla, mi yate, mi fiesta en bikini. Allá voy. Sofía, al verlo con esa cara de avaro, ya no pudo contenerse más y soltó una carcajada. Se reía sin parar, tan bella como una flor. Capítulo 8. ¿Mi marido es un dios? De vuelta de la subasta, Sofía estuvo todo el camino flotando en un estado de ensoñación. Sentada en el coche, apretaba con fuerza la caja que contenía el sello del mandato celestial, como si estuviera soñando. De vez en cuando, lanzaba una mirada furtiva a Javier, que descansaba con los ojos cerrados a su lado. Las sorpresas que le había dado ese hombre eran tantas y tan seguidas que su corazón ya casi no podía soportarlo. ¿Un inútil? Un hombre que podía hacer que el dueño del grupo Teodoro se arrodillara suplicando, que el joven de la familia Riquelme se abofeteara en público y que reconociera el sello del mandato celestial entre un montón de basura. ¿Era un inútil? Si él era un inútil, ¿qué era el resto del mundo? Ay, ¿qué hago con este sello? ¿Se lo doy al Estado? Me darían una medalla y 500 euros de premio. Pérdidas. ¿Me lo quedo? ¿Para qué? ¿Para dormir abrazado a él? Mejor busco a algún museo extranjero con más dinero que cabeza y se lo vendo por unos cuantos miles de millones. Eso está bien, eso haré. Sofía escuchaba los planes de Javier, que calculaba mentalmente, y no sabía si reírse o enfadarse. Ese tipo, ¿en qué otra cosa pensaba aparte de en el dinero? El coche acababa de parar en la puerta de la mansión cuando vieron a Leticia esperando con cara de angustia. En cuanto los vio bajar del coche, Leticia se abalanzó sobre Sofía. Sofía, ha pasado algo malo. Se han llevado a tu hermano, dijo Leticia. ¿Qué? El rostro de Sofía palideció. ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién va a ser? Ese tal Carlos Riquelme. Dice que lo ofendimos, ha secuestrado a Hugo y pide 1.000 millones para liberarlo. Si no, lo matará. ¿Qué vamos a hacer? Leticia lloraba desconsolada. El rostro de Sofía se ensombreció. Otra vez ese Carlos. ¿Dónde está ahora? En una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Sofía, tienes que salvar a tu hermano, solo te tiene a ti. Yo. Sofía también estaba desconcertada. Sin pensarlo, sacó el móvil para llamar a la policía. No llames a la policía, dije de repente. Todos me miraron. ¿Para qué llamar a la policía? Un asunto tan insignificante, ¿para qué vamos a molestar a los agentes? Bostecé con cara de sueño. Este tal Carlos es más terco que una mula. Hace un momento estaba arrodillado pidiendo perdón y ya ha secuestrado a mi cuñado. Parece que no aprendió bien la lección. Bueno, como no tengo nada mejor que hacer, me servirá para hacer la digestión. Saqué el móvil y marqué un número lentamente. Era el del padre de Carlos, Ricardo. La llamada se conectó rápidamente. Señor Javier, ¿qué desea? La voz de Ricardo temblaba, llena de humildad y miedo. Tu hijo ha secuestrado a mi cuñado, dije con calma. ¿Qué? La voz de Ricardo cambió por completo, llena de terror y furia. Ese desgraciado, ¿cómo se atreve? Señor Javier, no se preocupe. Ahora mismo voy a liberarlo. No hace falta, lo interrumpí. Dime la dirección, yo me encargo del resto. Colgué el teléfono, lo guardé en el bolsillo y dije a Sofía y Leticia, que me miraban boquiabiertas, vamos a buscarlo. Leticia no daba crédito. ¿Con una simple llamada? ¿Y qué? Respondí yo. Esta vieja bruja, ¿quién se cree que soy? Tu yerno, con una sola llamada, puede hacer temblar a toda ciudad y, ¿lo sabías? Sofía escuchaba aquellos pensamientos llenos de poder y su corazón latía con fuerza. Miró al hombre que tenía delante y sintió que a su alrededor se formaba un halo de luz. ¿Mi marido es un dios? Capítulo 9. El jefe de tu jefe, solo es un subordinado mío. Afueras de la ciudad, fábrica abandonada. Hugo estaba atado de pies y manos, tirado en el suelo, con la cara amoratada y magullada, evidentemente le habían dado una paliza. Carlos estaba sentado frente a él, con una pierna cruzada sobre la otra, con una sonrisa llena de deseo de venganza. Maldita sea, ¿a mí me hacen arrodillarme? Hoy, si no te mato, no me llamo Carlos. Carlos, lo siento. La culpa la tiene mi cuñado, yo no tengo nada que ver, suplicó Hugo con voz temblorosa. ¿Tu cuñado?
Carlos soltó una fría carcajada. Ese inútil, ya me encargaré de él. Cuando tenga los 1.000 millones, lo echaré al río. ¡Pum! La puerta de la fábrica se abrió de una patada. Entré con las manos en los bolsillos, lentamente. Detrás de mí, seguían Sofía y Leticia, pálidas de miedo. Vaya, hablando del rey de Roma. Carlos me vio y en lugar de asustarse, sonrió, se levantó y aplaudió. De repente, de las sombras de la fábrica, salieron 30 hombres fuertes con barras de metal, rodeándonos por completo. Inútil, ¿así que has tenido el valor de venir? Mejor, así no tengo que buscarte, dijo Carlos con una sonrisa cruel. Hoy mismo, despacharé a toda tu familia. Leticia se quedó sin fuerzas en las piernas y se desplomó en el suelo. Sofía también apretó los puños con fuerza, pero mirando la espalda tranquila de Javier, sintió que, extrañamente, no tenía tanto miedo. ¿Esto? ¿30 tipos de cuarta categoría, y se atreven a desafiarme? En mis tiempos, yo solo me enfrentaba a miles de mercenarios. ¡Ay, qué aburrido! Suspiré y di un paso adelante. Carlos, te doy una última oportunidad. Suelta a Hugo, rómpete las 2 piernas tú mismo y lárgate de ciudad y, si no, ya sabes las consecuencias. Ja, 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 ja. Carlos se rió como si hubiera oído el mejor chiste del mundo. ¿Las consecuencias? ¿Por alguien como tú? Chicos, a por él. Al hombre, matadlo. A las mujeres. No terminó la frase. ¡Alto! Un grito aterrador llegó desde fuera. Ricardo entró a trompicones y al ver el despliegue, casi le da un infarto. Papá, ¿qué haces aquí? Mira cómo voy a... ¡Sas! Ricardo le dio una bofetada a Carlos que lo dejó aturdido. Desgraciado, animal. ¿Quieres acabar con la familia Riquelme? Le temblaba el cuerpo mientras señalaba a su hijo. Luego, para asombro de todos, se arrodilló directamente delante de mí. Señor Javier, soy un mal padre, no supe educar a mi hijo. Le ruego que sea magnánimo y nos perdone. Carlos se quedó de piedra. Los 30 hombres también se quedaron de piedra. El jefe del jefe de ellos, el poderoso magnate de ciudad y, Ricardo Riquelme, se arrodillaba ante ese joven. ¿Ahora te arrepientes? Sonreí con desdén. Es tarde. No volví a mirarlo. En cambio, me dirigí al líder de aquellos hombres, un tipo calvo con una cicatriz en la cara. ¿Cómo te llamas? Yo, me llamo Rubén, respondió el calvo tartamudeando, intimidado por mi presencia. ¿Tu jefe, se llama Mateo? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Rubén se quedó boquiabierto. El señor Mateo era el rey de Lampa en ciudad y, ¿cómo podía conocerlo ese joven? No le respondí. Directamente marqué el número de Mateo. El teléfono sonó una vez y lo contestaron. Jefe, por fin se ha dignado a contactarme, dijo una voz llena de respeto. Mateo, dije con calma, parece que uno de tus hombres quiere romperme las piernas. Al otro lado de la línea, se hizo el silencio. Duró 3 segundos. Y luego, estalló un rugido ensordecedor. ¡Qué desgraciado es! ¿Es Rubén? Voy a matarlo. Jefe, ¿dónde está? Voy ahora mismo, lo mato con mis propias manos. Puse el teléfono en altavoz. El terrible rugido resonó claramente en toda la fábrica. El rostro de Rubén palideció como el papel. Se arrodilló delante de mí y empezó a golpear su cabeza contra el suelo. Jefe, lo siento, no sabía con quién estaba tratando. Perdóneme la vida. Los demás hombres, aterrorizados, tiraron las barras de metal y se arrodillaron todos a la vez. En toda la fábrica, solo estábamos de pie Javier, Sofía, la desmayada Leticia y el atónito Hugo. Todos los demás estaban arrodillados. El silencio era absoluto. Me acerqué a Hugo, desaté las cuerdas y le di unas palmaditas en la cara. A partir de ahora, ten más cuidado. Luego, cogí de la mano a Sofía, que seguía como petrificada, y me di la vuelta para salir. En ningún momento volví a mirar a los que estaban arrodillados en el suelo, como si solo fueran un montón de hormigas insignificantes. Capítulo 10. Cariño, déjame explicarte. De vuelta en la mansión, el ambiente era extraño. Leticia y Hugo me miraban como si fuera un monstruo, acurrucados en un rincón, sin atreverse a respirar. Y Sofía, sentada en el sofá, sin decir una palabra, me miraba fijamente con una mirada terriblemente compleja. En esa mirada había sorpresa, curiosidad, investigación y un poco de adoración. Me sentí incómodo con tanta atención. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto a un hombre guapo? Ay, sin querer he vuelto a presumir. Ya casi no puedo ocultar mi identidad. ¿Acaso mi vida de vago está a punto de desaparecer? No, tengo que pensar en alguna excusa para salir del paso. Carraspeé y decidí tomar la iniciativa. Bueno, Sofía, déjame explicarte. Bien, te escucho. Sofía se cruzó de brazos y me miró divertida. La verdad es que ese tal Mateo es un primo lejano mío. Le salvé la vida cuando era pequeño y por eso me tiene tanto respeto. Sí, eso es.
Dije con toda la seriedad del mundo, soy un genio. Esta excusa es perfecta. Si Mateo se atreve a decir lo contrario, lo hago desaparecer de ciudad y... Sofía escuchó sus pensamientos y casi no pudo contener la risa. ¿Primo lejano? ¡Qué imaginación! Si Mateo se enterara de que se ha convertido en su primo lejano, se moriría de risa. Así, Sofía alargó la frase deliberadamente. ¿Y Ricardo Riquelme? ¿También es tu primo lejano? Esto. Me quedé en blanco. Mierda, se me había olvidado ese. Ricardo, ya sé. Diré que es un ahijado mío. Un ahijado que reconocí en mis andanzas pasadas. Es un ahijado que reconocí hace tiempo, dije con cara de estar sufriendo. Sofía no pudo contenerse más y soltó una carcajada. Se reía tanto que se le saltaban las lágrimas, doblando el cuerpo. Su risa, como un rayo de sol derritiendo un iceberg, hizo florecer 100 flores. Hasta yo me quedé embobado. En 3 años, era la primera vez que la veía reír tan feliz. Javier, que bien cuentas historias, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, mientras me miraba con picardía. Me sonrojé. ¿Acaso, ella sabe algo? Imposible. Mi actuación es buenísima. Sofía se levantó del sofá, se acercó a mí, se puso de puntillas y me acarició la cara. Su movimiento era suave, delicado, con una ternura que nunca antes había sentido en ella. ¿Por qué entraste como yerno en mi familia hace 3 años? Sus hermosos ojos no parpadeaban, mirándome fijamente. Esa pregunta me dejó desconcertado. ¿El motivo? ¿Cuál iba a ser? Hace 3 años, estaba harto de las intrigas en el extranjero. Dejé todo y quise encontrar un lugar tranquilo para pasar el resto de mi vida en paz. Y entonces, mi difunto maestro, en su lecho de muerte, me pidió que cuidara de su nieta, que era Sofía. Así que oculté mi identidad, vine a ciudad y entré como yerno en la familia Suárez. Mi intención era protegerla, pero acabé siendo el hazmerreír de su familia. Estas cosas, obviamente, no podía decirlas. Ay, no quiero recordar el pasado. Todo fue por cumplir una promesa y cuidar de esta niña tonta. Y tú, todo el día poniéndome mala cara y queriéndote divorciar. Tengo el corazón partido. Al escuchar sus pensamientos, el cuerpo de Sofía dio un respingo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Así que, así era. No había venido por dinero, ni por medrar en la familia Suárez. Había venido por una promesa, por protegerla, y había soportado 3 años de humillaciones. ¿Y ella, cómo lo había tratado? Con indiferencia, con desprecio, incluso queriéndose divorciar de él dándole 500 millones. De repente, un inmenso arrepentimiento y culpabilidad la inundó como una marea. Miró a ese hombre, que había estado 3 años protegiéndola en silencio mientras ella le rompía el corazón, y ya no pudo contener sus emociones. Lo siento. Se abrazó a mí con fuerza y se puso a llorar desconsoladamente. Lo siento, Javier, me equivoqué. Su repentina reacción me dejó sin saber qué hacer. Me quedé completamente rígido. Oye, ¿por qué lloras? No te me pegues, que soy un hombre casado. Y no me manches la chaqueta con los mocos y las lágrimas. Este traje es alquilado, hay que pagarlo si se estropea. Capítulo 11. El acuerdo, roto. Sofía lloró durante mucho tiempo, como si quisiera liberar de una vez por todas las frustraciones, la incomprensión y el arrepentimiento que acababa de sentir en esos 3 años. Me quedé allí, rígido, dejando que me abrazara, con la cabeza hecha un lío. Esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Acaso por decirle unas cuantas verdades del corazón se pone a llorar así? ¿Será que puede escuchar mis pensamientos? Por primera vez, una idea absurda surgió de lo más profundo de mí. Decidí comprobarlo. 1, 2, 3, estatua de sal, no te muevas. El llanto de Sofía, que tenía entre mis brazos, se detuvo de repente. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Vaya, ¿de verdad puede oírme? Sentí como si un rayo cayera sobre mi cabeza. Me quedé atontado. Por eso su comportamiento había sido tan extraño últimamente. Por eso sabía lo del dinero de Hugo. Por eso compitió conmigo por el sello del mandato celestial. Resulta que todo este tiempo había estado desnudo delante de ella. Se acabó. Mis grandiosos sueños sobre la isla, el yate y los bikinis, ella lo sabe todos. Y cuando la llamé vieja bruja a su madre y derrochador a su hermano, ¿podré conseguir mis 500 millones? Sofía levantó la cabeza, sus hermosos ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar, como los de un conejo. Me miró con expresión de no tener remedio, escuchó mis lamentos desgarradores y sintió una mezcla de ternura y diversión. Tus 500 millones, se acabaron, dijo sollozando. El mundo se derrumbó a mis pies. No, ¿cómo que no? Me puse nervioso, intentando explicarme atropelladamente. Sofía, escúchame, todo eso fueron tonterías.
En realidad, no quiero ninguna isla ni bikinis. Lo que más quiero en el mundo es a nuestra familia, mi dinero, mi vida. Sin 500 millones, ¿en qué me diferencio de un vago? Al verme tan desesperado, Sofía no pudo contener una sonrisa. Sacó de su bolso el acuerdo de divorcio que tanto había deseado. Mis ojos se iluminaron al instante. Sofía, ras. Ante mi atenta mirada, Sofía rompió el acuerdo, que valía 500 millones, en pedazos. Luego, lo lanzó al aire. Los fragmentos de papel cayeron como una nieve que anunciaba el fin de mis esperanzas. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Javier me miró con una mirada más firme que nunca. No nos divorciamos. A partir de hoy, no te vas a ninguna parte. Se puso de puntillas y, ante mi mirada atónita, me besó suavemente. Un beso frío, con un ligero sabor a lágrimas saladas. Me quedé completamente atontado. ¿Qué está pasando? ¿He perdido mis 500 millones y, me han besado? ¿He salido ganando o perdiendo? Parece que, no he perdido tanto. Sentí la suavidad de sus labios en los míos, y mi cabeza era un caos total. En un rincón, Leticia y Hugo se habían quedado petrificados. ¿Qué acababan de ver? Su hija, su hermana, una chica de hielo, ¿había besado voluntariamente a ese inútil? Este mundo estaba loco. Capítulo 12. La suegra cambia radicalmente de actitud. Desde aquella noche, mi estatus en la familia Suárez cambió por completo. A la mañana siguiente, todavía estaba durmiendo cuando unos golpes en la puerta me despertaron. Toc, toc, toc. Javier, querido yerno, baja a desayunar. Fuera de la puerta, escuché la voz de Leticia, tan cariñosa que me puso la piel de gallina. Me levanté de un respingo. ¿Querido yerno? ¿Qué está tramando esta vieja bruja ahora? Abrí la puerta y vi a Leticia con un cuenco humeante de sopa de nido de pájaro, sonriendo con tantas arrugas que parecía una flor. Yerno, esta sopa la he hecho yo misma para ti, bebétela rápido que te sentará bien. Me puso el cuenco en las manos sin dejarme decir nada y me llevó cariñosamente al comedor. En la mesa, había todo tipo de platos, más abundantes que en un hotel de 5 estrellas. Hugo, el derrochador, también estaba allí, quieto en un rincón. En cuanto me vio, se inclinó respetuosamente. Buenos días, cuñado. Siéntese, cuñado. Me acercó la silla con mucha atención y me dio los palillos. Yo me quedé callado. ¿Estos dos, se han tomado algo que les ha sentado mal? Uno me llama querido yerno y otro cuñado. Ayer no paraban de llamarme inútil y querían matarme. ¡Qué falsos! Sofía, que estaba al otro lado de la mesa, tomando café con elegancia, me vio con esa cara de haber visto un fantasma y esbozó una ligera sonrisa. Parecía de buen humor. Mamá, Hugo, ¿qué estáis haciendo? Pregunté con fingida inocencia. ¡Ay, mi querido yerno!, exclamó Leticia dándose una palmada en el muslo. Antes no sabía lo que valías, no sabía que eras un dragón de verdad. Perdóname, no mi guard's ransom. Sí, cuñado, añadió Hugo rápidamente. La culpa fue mía. Usted es mi ídolo. A partir de ahora, yo le sigo a usted. Miraba a madre e hijo haciendo el pésimo y casi me eché a reír. ¿Qué me sigues a mí? No puedo con este derrochador. ¿Un dragón? Si lo fuera, a la primera te escupiría fuego, vieja bruja. Leticia y Hugo escucharon mis pensamientos, su sonrisa se tensó, pero pronto volvieron a mostrar su cara de adulación. Javier, ese proyecto del sur, ¿crees que Hugo podría participar? Que aprenda un poco de ti, sugirió Leticia. Sí, cuñado, prometo trabajar duro. No le defraudaré, dijo Hugo. Antes de que pudiera abrir la boca, Sofía intervino con voz fría. Mamá, de los asuntos de la empresa no te metas. Y tú, Hugo, si quieres entrar en la empresa, empiezas desde abajo, como comercial. Cuando demuestres resultados, hablamos. El rostro de Hugo se derrumbó al instante. Leticia quiso añadir algo, pero una mirada helada de Sofía la hizo callar. Por dentro, saltaba de alegría. Bien hecho, cariño. Así se hace. Hay que tenerlos a raya. Sofía sintió mi apoyo y se alegró aún más. Dejó la taza de café y me dijo, hoy me acompañas a un sitio. ¿A dónde? Al registro civil. La sopa de nido de pájaro que acababa de llevarme a la boca salió disparada. ¿Al registro civil? Vaya, ¿todavía quiere divorciarse? ¿Aún tengo esperanza de conseguir mis 500 millones? Me levanté emocionado. Sofía me fulminó con la mirada y dijo con fastidio, ¿en qué estás pensando? Nos casamos hace 3 años con prisas y las fotos no salieron bien. Vamos a hacernos unas nuevas. Mi corazón cayó del cielo al infierno. Ay, me he alegrado demasiado pronto. Mi vida de vago, poco a poco, se aleja para no volver. Capítulo 13. Solo quiero ser un vago. Unos días después, en la fiesta de celebración del Grupo Suárez, Sofía, cogida de mi brazo,
apareció ante todos los invitados con una altivez sin precedentes. Señores y señoras, les presento a mi esposo, Javier. Su voz, a través del micrófono, resonó por todo el salón. Y también es el mayor accionista de nuestro grupo Suárez. Aquello fue una bomba. Todo el mundo se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Ese yerno mantenido es el mayor accionista? ¿Está loca Sofía? He oído que el proyecto del sur lo ganó él, y que Teodoro, del grupo Teodoro, se arrodilló ante él. Y la familia Riquelme, por ofenderlo, arruinó de la noche a la mañana. Los cuchicheos se extendían por todas partes. Yo sonreía, pero por dentro gritaba, no, no lo soy. No quiero ser el mayor accionista. Solo quiero ser un vago. Sofía, me has tendido una trampa. Y es que el día anterior, Sofía, sin decirme nada, había transferido a mi nombre el 60% de las acciones de la empresa. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Sentía que había caído en una trampa dulce. Esa mujer, para que no me fuera, no dudaba en emplearse a fondo. Señor Javier, tanto tiempo sin verlo. Señor Javier, encantado de conocerle. Un montón de directores generales que nunca había visto en mi vida se acercaban con sus copas, sonriendo con cara de adulación. No me quedaba más remedio que seguirles el juego. ¡Qué pesados! Unos zorros viejos. No me deis la lata. No os conozco de nada. Solo quiero ir a casa a jugar a la consola. Sofía, a mi lado, escuchando mis pensamientos, sonreía como una gata que se ha llevado la leche. Quería que todo el mundo supiera que Javier era su hombre, que nadie le pusiera la mano encima. Cuando la fiesta estaba a medio hacer, apareció un visitante inesperado. Era Mario. Estaba más demacrado y andrajoso que la última vez, como un perro sarnoso. Se abrió paso entre los guardias de seguridad y se arrojó a mis pies, arrodillándose. Señor Javier, hermano Javier, lo siento. Por favor, sea magnánimo y déjeme vivir. Lloraba y gemía, golpeando su cabeza contra el suelo una y otra vez. Después de la ruina de la familia Riquelme, se había convertido en un paria, todo el mundo lo señalaba, no podía encontrar trabajo y sobrevivía rebuscando en la basura. Lo miré sin sentir nada. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El que mucho abarca, poco aprieta. Pero dejarlo así sería demasiado fácil. Se me ocurrió una idea. Guiñé un ojo a Mateo, que estaba a mi lado. Mateo lo entendió al instante. Traigan al señor Mario. Tengo una mina en África y necesito un capataz. Creo que el señor Mario es la persona idónea. ¿África? ¿Una mina? ¿Capataz? El rostro de Mario perdió todo su color. Sabía que su vida había terminado. Una vez resuelto el problema de Mario, me sentí agotado. Cogí a Sofía de la mano y la llevé a un rincón tranquilo. Cariño, estoy cansado. Sí, esta vida de peleas, de intrigas, ya me tiene harto. La miré con sinceridad. No quiero ser el señor Javier, ni el mayor accionista. Solo quiero ser tu marido inútil. Vivir tranquilo, como un vago. Sofía me miró, vio el cansancio y la sinceridad en mis ojos, y se quedó en silencio. Sabía que lo decía de corazón. Ese hombre había estado en la cima del mundo y estaba realmente agotado. Así que, devuélveme las acciones y dame el dinero para comprarme una isla. Te juro que no me llevaré a ninguna otra chica en bikini, solo a ti, lo juro. Sofía se quedó callada. La emoción que había empezado a sentir se desvaneció en un instante. Me lanzó una mirada de fastidio. Ni lo sueñes. Capítulo 14. ¿El regreso del rey dragón? No, el regreso del vago. Desde la fiesta de celebración, mi estatus en ciudad y no tenía rival. El título de señor Javier era incluso más famoso que el del propio alcalde, pero mi vida se alejaba cada vez más de lo que había imaginado. Todos los días, un montón de gente intentaba halagarme de cualquier manera. Unos me traían regalos, otros me pedían favores. El umbral de mi casa estaba a punto de derrumbarse. Estaba harto. Un día, mientras tomaba el sol en el jardín, pensando en cómo librarme de esta vida, sonó el teléfono. Era un número desconocido del extranjero. Lo cogí. Jefe. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa de emoción. Soy yo, Bartolomé. Bartolomé, uno de mis subordinados más leales, dirigía la organización de inteligencia más secreta que había tenido. ¿Qué pasa? Pregunté con calma. Jefe, lleva 3 años desaparecido. Todos le echamos mucho de menos. Hemos averiguado que usted está en ciudad y los 12 templos de Europa están inquietos. Todos esperamos que regrese para liderar el Templo del Dragón y recuperar la gloria. ¿El Templo del Dragón? ¿Qué tonterías son esas? ¿Os creéis que estáis en una película de superhéroes? ¿Los 12 templos? ¿Por qué no completáis los 12 signos del zodiaco? ¿Volver? ¿Volver a dónde? He conseguido vivir en paz después de tanto tiempo. ¿Quién quiere volver a ese lío? Colgué el teléfono sin dudarlo. Bloqueé el número y lo borré. Justo cuando guardaba el móvil,
Vi a Sofía acercarse con una bandeja de fruta cortada, sonriendo. Cariño, ¿quién era? Un agente de seguros, dije con toda la naturalidad del mundo. Sofía me acercó un trozo de sandía a los labios y me miró con una sonrisa pícara. Así, me pareció oír algo sobre el templo del dragón y los 12 templos. Yo me quedé callado. Los oídos de esta mujer son de conejo, ¿cómo ha podido oírlo? Se acabó, se acabó. Hasta mi último disfraz se ha caído. La miré a los ojos, que parecían capaces de verlo todo, y supe que ya no podía ocultarlo más. Suspiré y le conté todo. Mi pasado, mi organización, por qué lo dejé todo. Sofía escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, ella solo me cogió suavemente de la mano. Así que no quieres volver, ¿verdad? Asentí con fuerza. No, no quiero volver. Solo quiero quedarme aquí, contigo. Esa frase era de corazón, aunque no tuviera los 500 millones, ni la isla, pero tenerla a ella, tampoco estaba mal. Sofía sonrió, una sonrisa dulce y tranquila. Está bien, entonces no volvemos. Se recostó en mi hombro y dijo en voz baja, a partir de ahora, yo te mantendré, mi querido marido inútil. ¿Mi mujer me mantiene? Esa es la vida de vago con la que siempre soñé. Te quiero, cariño. El sol brillaba, la brisa era suave. Estaba tumbado en la hamaca, comiendo la fruta que mi mujer me daba en la boca, y sentía que había alcanzado la cima de la felicidad. En cuanto al templo del dragón y a los 12 templos. ¿Y a mí qué? ¿El regreso del rey dragón? No, el regreso del vago. Esa era la buena vida. Capítulo 15. Mi vida de vago, gran final. Un año después. Maldivas, en una isla privada. Llevaba un bañador, gafas de sol, tumbado cómodamente en una hamaca, bebiendo agua de coco bien fría. No muy lejos, Sofía, con un bikini rojo fuego, jugaba en la orilla. Su silueta era tan hermosa que hasta las gaviotas volaban en círculo a su alrededor. ¡Ay! La vida es tan sencilla y aburrida. Suspiré con satisfacción. ¡Qué bien! Dinero, tiempo libre, y una mujer tan guapa. Esta vida no la cambio ni por todos los dioses del Olimpo. Sofía, como si sintiera algo, se giró y me dedicó una sonrisa capaz de trastocar el mundo. Hace un año, ante mi insistencia, Sofía aceptó dejar la empresa en manos de un administrador profesional y nos fuimos de viaje alrededor del mundo. Fuimos a ver la Torre Eiffel al atardecer, paseamos por las playas del mar Egeo, vimos la migración de animales en la sabana africana, y al final, compramos esta isla. Por fin había conseguido la vida con la que siempre había soñado, no hacer nada. Cariño, ven, el agua está buenísima, me llamó Sofía. Voy. Dejé el coco y me lancé de cabeza al agua cristalina, nadando como un pez feliz hacia mi reina. En cuanto al templo del dragón, después de bloquear a Bartolomé, me llamó desde 1000 números diferentes. Al final, harto, le di un ultimátum al actual responsable. El que se atreva a volver a molestarme en mi vida de vago, volveré y les descontaré el sueldo a todos. Desde entonces, mi mundo se quedó en completo silencio. Sol, playa, olas, y ella, mi amor. Ese era el destino final que yo, Javier, perseguía. Nadé hasta Sofía y la abracé por detrás. Cariño, sí, te quiero, lo sé. Sofía se recostó en mis brazos y dijo en voz baja, yo también te quiero. Luego añadió, pero si te atreves a pensar en otra mujer en bikini, te echo a los tiburones. Yo me quedé callado. Eres la dueña, cariño. Te juro que en mi corazón, en mis ojos, en mis sueños, solo estás tú. La abracé con fuerza y, bajo la luz del atardecer, hice un voto eterno. Fin.